¿dónde están aquellos? Dice la palabra en el Salmo 78, ahí en el título dice: contada la generación venidera. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras. Te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron, pero nuestros hijos deben conocerlas, deben hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos. Tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra preciosa. Todos conocemos, como dice acá, son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron. Y recordamos lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel en ese tiempo, cuando fue esclavo allí en Egipto, un lugar donde los tomaron, los maltrataron al pueblo de Dios, los llenaron de cargas tremendas, y el faraón no quería que el pueblo de Israel se levantara con poder ni se multiplicara, porque el faraón pensaba que el pueblo de Israel se iba a levantar contra ellos y luego se iban a volver grandes guerreros en contra de ellos. Por eso pusieron cargas, tormentas, opresiones, y les quitaron el tiempo para que ellos no pudiesen buscar a su Creador. Había un dolor tan grande en el pueblo de Israel, había llanto. ¿Usted se imagina ese pueblo trabajando desde bien temprano en la mañana hasta tarde de la noche? Trabajos pesados, duros, y no tener el tiempo para glorificar el nombre del Señor. Y aún así ellos seguían multiplicándose y eran cada día más fuertes. Dios, en su inmensa misericordia, estaba con ellos. Amén. Y Dios vio la aflicción de su pueblo. Estaban en Egipto, que tipifica en ese tiempo el mundo de pecado. El faraón, que tipifica Satanás, el diablo, con su poder opresor, que quiere hacer lo mismo que hizo con este pueblo, con su pueblo: maltratarlos, oprimirlos, cegarlos, distraerlos. Eso es lo que quiere hacer Satanás en este tiempo. Pero llegó Dios con su inmensa misericordia y vio el dolor, el clamor de su pueblo, y envió ese libertador, a ese hombre, ese siervo de Dios, Moisés, que se levantó para poder sacar a este pueblo de Egipto, de ese lugar de dolor, de ese lugar donde estaban oprimidos. Y Dios, a través de Moisés, hizo tremendas señales, milagros y prodigios. Como ustedes pueden ver ahí, el mar. Dios abrió el mar
Qué señal tan tremenda la que hizo el Señor para demostrar que Él era el Todopoderoso, que Él era el Dios, el Creador, el Soberano, para demostrarle a ellos que Él era el único. Cuando ellos tenían sed y ya Moisés los había llevado por el desierto y tenían esa sed y no había agua, el Señor, Dios poderoso, obraba milagros. Y de una roca, de ahí, de la nada, salía esa agua para poder calmar la sed de todas estas personas que estaban sedientas. Esos milagros tan tremendos que el Señor hizo para sacarlos de allí y mostrar todo su poder. Y a pesar de eso, nosotros notamos y vemos la historia de que el pueblo era un pueblo rebelde que se quejaba contra Dios. Dice la palabra que no cumplieron su compromiso. Ahí más adelante en el Salmo 78, usted lo puede leer en su casa completo. No cumplieron su compromiso con Dios ni siguieron sus enseñanzas, a pesar de que Dios había hecho grandes maravillas. Dios se sentía triste porque Él tenía un amor tremendo por su pueblo y les demostró tanto, pero ellos no siguieron sus enseñanzas, no las tomaron en cuenta. Pero nuestros abuelos volvieron a pecar contra Dios. En pleno desierto se pusieron en contra del Dios Altísimo. Se les metió en la cabeza poner a Dios a prueba y le pidieron comida a su antojo. Hablaron mal de Dios y hasta llegaron a decir: aquí en el desierto Dios no puede darnos de comer. ¿Qué tal? Todas las señales tan tremendas que había hecho Dios y no podía darles de comer. Quejas, dudas, que es lo que vemos hoy en día también. ¿Cuántos no se levantan a decir: pero si Dios es tan bueno, pero si Dios tiene tanto amor, ¿por qué permite esto, aquello? ¿Por qué permite violaciones? ¿Por qué permite tantos asesinatos? ¿Por qué permite esto, aquello? Y hay una cantidad de dudas en el hombre. Pero vemos cómo ese pueblo era rebelde. Dice más adelante: pero ellos siguieron pecando, dudaron del poder de Dios a pesar de todas las señales que vieron. Qué tremendo, porque desde el comienzo de la humanidad, desde Adán y Eva, hemos visto cómo Satanás ha querido dañarnos, poner duda en todos. Desde allí vemos lo que hay en el corazón del hombre hasta el día de hoy. Cuando pecaron, nos separamos de Dios. Había un abismo tremendo entre Dios y el hombre. Y vemos la maldad tan tremenda en el corazón del hombre, aún recordando a Noé, cuando Dios le puso a él a hacer esta arca para entrar a todas estas personas para que fueran salvas. Y él predicaba y no le escuchaban. No quisieron entrar en el arca. Solamente se salvaron 8. Y uno pensaría: ay, Dios mío, ya murió la maldad. Aquí somos todos limpios, somos llenos del poder de Dios. Esos 8 empezaron a multiplicarse. ¿Y cómo les parece que seguía la maldad en el corazón del hombre? Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Que todos se inclinaban hacia el mal, hacia el pecado. Y dice: ellos solo buscaban a Dios cuando Él los castigaba. Solo así se arrepentían y volvían a obedecerle.
cuando los castigaba. Ahí sí, ay Dios mío, perdón, perdón, perdón. Solo entonces se acordaban del Dios Altísimo, su protector y libertador. Nunca le decían la verdad, nunca le fueron sinceros, ni cumplieron fielmente su pacto. Pero Dios, que es compasivo, les perdonó su maldad y no los destruyó. Muchas veces en el desierto se rebelaron contra Dios y lo hicieron ponerse triste, porque ¿cuántos sabemos que cuando pecamos Dios se pone triste? Cuando nos quejamos, entristecemos el corazón de Dios. No se acordaron del día cuando Dios con su poder los libró de sus enemigos. No recordaron todo eso. Pero Dios mío, ¿qué más tenía que hacer Él para que el pueblo se diera cuenta que tenían un Dios tan grande? Tampoco recordaron los grandes milagros que Dios hizo en Egipto. Cómo los sacó con poder, hermanos. Pero pusieron a Dios a prueba, se opusieron al Dios Altísimo y desobedecieron sus mandamientos, porque eso es lo que hay en el corazón del hombre. Hay maldad. No eran dignos de confianza. Se portaron igual que sus padres, pues traicionaron a Dios y no le fueron fieles. Dios se puso muy furioso y rechazó del todo a Israel. Se sintió traicionado, pues adoraron a dioses falsos y le construyeron santuarios. ¿Usted cómo ve esa situación tan tremenda? Después de que Dios mostró su poder, adorar un pedazo de palo, hacer santuarios para dioses falsos. Es que eso no nos cabe en la mente a nosotros. Y en ese tiempo, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Será que hay algo parecido a esta historia? Hay tanta maldad en el corazón del hombre, en el mundo. El mundo de pecado llama tanto a las personas. ¿Por qué cuando la gente se pregunta, ¿y Dios por qué? Pues si dicen que hay un Dios, también deben de creer que hay un diablo y un enemigo que está causando todo el daño en este mundo. ¿Por qué no se preguntan más bien, yo no quiero obedecer a Satanás y a sus demonios? Porque lo único que hacen es maldad, pervertir al mundo, pervertir la humanidad. Yo no quiero servirle a Satanás, porque cuando nosotros no estamos con Dios, estamos contra Él. ¿A quién le servimos nosotros? ¿A Dios o al enemigo? Tanto pecado hay, tanta maldad, y todos los días en los noticieros lo vemos. Usted prende allí el noticiero y ve la cantidad de matanzas, de gente perversa, guerras, gente que quiere el poder, no le importa a la gente, no tienen amor los unos por los otros. Se ha acabado el amor. El amor de muchos se enfriará. Es verdad eso. Lo vemos. Y muchas veces nos pegamos tanto al noticiero y nos empezamos a creer todo lo que nos dicen, y muchas veces hasta nos están adoctrinando. Todos ellos nos adoctrinan, nos están cambiando la mente, el pensamiento, aún a los mismos cristianos. A lo malo ya le llaman bueno.
y hasta los cristianos se lo creen ya. No, es que este mundo va evolucionando y nosotros tenemos como cristianos que evolucionar con este mundo. ¿Cuándo me dice a mí usted que la palabra ha ido evolucionando? Es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Ha cambiado la palabra? No, es igual. Los que cambiamos somos nosotros. Los que queremos cambiar lo que hay aquí somos nosotros. Pero la palabra y Jesús es el mismo. Él no cambia. Y queremos parecernos los cristianos al mundo para atraer al mundo a nosotros. ¿Ustedes creen que eso es lo que tenemos que hacer los cristianos? Parecernos al mundo para atraer al mundo a la iglesia. ¿O será que tenemos que marcar la diferencia? A lo bueno le dicen malo. Ay, qué pereza esos cristianos tan cansones. Y si uno está bien metidito con Dios y en santidad, ay, ese tan religioso, tan fanático. ¿O no le han dicho a usted eso? Fanático ya, no se meta tanto en la iglesia, eso cansa. Pero la gente sí está metido bien en el mundo y no se cansan. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir adormecidos? Nos tenemos que levantar como una iglesia de poder. Amén. Pero le damos gracias a Dios, así como decía aquí. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Yo le doy gracias a Dios porque mire que la palabra de Dios igual nunca ha muerto, nunca, ha seguido y sigue y permanece. Yo estoy aquí y doy testimonio de una madre que oró fervientemente, una madre que clamaba por mí día y noche, porque yo también fui muy rebelde. Y yo creo que Dios va a obrar un milagro sobrenatural en la vida de nuestros hijos, porque así como Dios me llamó para predicar su palabra, ¿ustedes creen que mi mamá no se siente feliz de verme predicando? Eso debe ser una felicidad tremenda. Pero un día a ella le tocó orar, clamar, ayunar por mí y por mi hermana. Y ella también le sirve al Señor, es una adoradora. Así que yo creo totalmente en las promesas de Dios para nuestros hijos, que la palabra del Señor no va a parar. Si nosotros llegamos a faltar, ¿quién va a quedar predicando en este mundo de maldad? Hemos visto que muchos se han alejado, muchos ya no quieren servirle al Señor en este tiempo. No quieren seguir a Dios. Ahora, ¿dónde están aquellos? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿dónde están aquellos que se levantarán a predicar en este tiempo? Porque son muy pocos los valientes y esforzados. ¿Dónde está aquel Daniel de ese tiempo? Daniel, un hombre que propuso en su corazón no contaminarse.
fue llevado cautivo a Babilonia. Y allí, en el mundo de paganismo donde él se encontraba, él propuso en su corazón no contaminarse. Era un hombre intachable, era un hombre puro, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, un hombre que oraba. Y en ese tiempo donde había tanta maldad, querían enseñarle el lenguaje de ellos para quitarle la identidad a Daniel y a sus amigos, para que ellos se convirtieran a ellos. Le cambiaron el nombre a Daniel por Belsasar, un hombre pagano, porque querían cambiarle la mente. ¿Y ese hombre qué hizo? Todos sabemos la historia de Daniel. Un hombre ferviente, poderoso en Dios, bien parado, con el carácter de Dios en su vida. Pero muchos se quisieron levantar contra él, a ponerle trampas para poderlo destruir. Tenía que adorar a un Dios pagano, pero él no lo hizo. No lo hizo. Porque él propuso también en su corazón ser el mejor para Dios. Era 10 veces mejor que cualquier joven de los de esa época en ese lugar. Era un hombre especial. Se cuidó a tal punto que a él no le importó morir por Dios. Lo metieron a ese foso de los leones y de allí lo sacó nuestro Dios poderoso, triunfante, amén, porque él tenía un Dios poderoso, sobrenatural, y él sabía en quién había creído. ¿Dónde están esos Daniel de este tiempo que se paran firmes, que le dicen no al pecado, que le dicen yo no me voy a contaminar con el mundo? ¿Dónde están? Vamos, levanta su mano. ¿Dónde están los Daniel de este tiempo? Amén, levanta su mano por feo que sea. Dios mío, no se postró ante la imagen. ¿Será que nosotros nos estamos postrando ante cualquier imagen, ante el pecado? ¿Estamos doblegados ante qué? ¿Qué es lo que nos está apartando de Dios? Yo me levanto como Daniel en el nombre de Jesús para ser diferente en el nombre de Dios. Esos 3 hombres, miramos, los amigos de Daniel, también le cambiaron el nombre, pero esos hombres tenían una fe tan grande, no se postraron. Vea, ahí están los 3, todo el mundo doblegado, porque así es como nos quiere ver el diablo, doblegados ante el pecado, con yugos, con lazos. Así nos quiere ver Satanás. Cuando estamos en pecado, estamos doblegados. ¿Cuántos están bien parados en Dios? Bien firmes, con el carácter de Jesucristo. Yo no me voy a postrar ante este mundo de maldad. Yo voy a seguir luchando. Yo sé en quién he creído. Yo quiero ser así. Tampoco se doblegaron ellos. Ellos siguieron firmes y se mantuvieron allí hasta que los metieron, vea, en ese horno de fuego. Porque ellos dijeron, prefiero morir antes que postrarme ante un Dios que no es mi Dios. Y entraron allí, pero Dios los sacó triunfantes. Aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde están esos 3 que salieron triunfantes también ante el pecado? Yo quiero ser una de esas. Yo quiero, Dios mío, ¿dónde está aquel José? ¿Dónde está? Tuvo que padecer dolor,
Pero él, desde muy niño, llevaba la simiente de Dios, porque su padre, su abuelo, su bisabuelo le predicaron la palabra y él la tenía ahí. ¿Cuántos creen que esa palabra va a dar fruto en un momento? Amén. Mire, él fue menospreciado aún por su misma familia. Lo metieron allá en el hueco, lo vendieron como esclavo. Se sentía perdido, pero dentro de su corazón estaba Dios. Porque no importa en la angustia, no importa la circunstancia, no importa el dolor, ahí estaba Dios con él. En medio de esa situación tan fea en la cárcel, ahí estaba un hombre, un siervo del Dios Altísimo, dando ejemplo, porque fue el mejor en todo lo que hacía también. Llegó la tentación. ¿Dónde están esos José que cuando llega esa mujer espectacular salen huyendo? ¿Dónde están esos hombres que huyen? Esas mujeres que huyen de la tentación. Él nos da un maravilloso ejemplo de que sí se puede con Dios. Sí se puede ser un siervo de Dios apasionado, santo y puro. En este tiempo sí se puede. ¿Cuántos lo creen? Pero Dios lo sacó también victorioso cuando lo levantó y lo puso como el Señor de la tierra. Y ya todos conocemos la historia de José y le damos gracias a Dios porque nos dio un ejemplo precioso. ¿Cuántos quieren ser como José? ¿Dónde están los José de este tiempo que le dicen no a la tentación, no al pecado, no al alcohol, no al vicio, no a las drogas, no a la fornicación, al adulterio? No. Y salimos corriendo, huyendo, y le servimos al mejor, a Dios, porque Él siempre nos va a levantar y vamos a salir triunfantes de todo esto. ¿Dónde está aquel Jeremías? Un hombre que desde siendo un jovencito, Dios le llamó para que fuera uno que predicara la palabra, un vocero que se levantara a hablar acerca del arrepentimiento, porque en ese lugar muchos también estaban, pero bien mal, adorando dioses, levantando estatuas, postrándose ante esos ídolos. Y él se levantó para decir: no hagan eso. Pero la gente estaba endurecida, no le creían. Dios le dio un mandato a él: ve, así como nos lo ha dado a nosotros, ve a hablar, ve a predicar, hazlo. Y él decía: no, Señor, pero es que yo soy un niño, no soy capaz. Tú sí eres capaz, porque ¿quién creó la boca del hombre si no es Dios? Amén. Yo pondré mis palabras en tu boca. Y así fue. Dios lo utilizó como un gran profeta maravilloso, que se levantó a predicar aunque no le escucharan, aunque le golpearan, a tal punto de ir hasta a un pozo bien hondo. Casi muere allí porque lo detestaban. Porque ¿a quién le gusta en el mundo que les prediquemos? ¿A quién le gusta escuchar? Ay, no, se volvieron canzones ya. Nos cierran la puerta de sus casas, nos voltean la cara a muchos. Pero él se levantó y un día dijo: no, más bien voy a callar. Pero la palabra de Dios era como un fuego
que él no podía callar, como un carbón encendido en su boca. Y él dijo: yo voy a seguir hablando, así no me escuchen. ¿Dónde están los Jeremías de este tiempo? Amén. ¿Dónde están los que se levantan a predicar? Mire, allá en el pozo estaba, afligido, lo sacaron casi muerto, pero él seguía predicando porque tenía pasión, tenía un avivamiento, creía en un Dios sobrenatural. Ahora, ¿dónde está Juan el Bautista? ¿Dónde está? Levante la mano. ¿Quién es Juan el Bautista en este tiempo? Juan el Bautista, un mensajero escogido por Dios para anunciar la venida de Jesucristo. Él le abrió el camino a Jesús. Pero este hombre fue un hombre bien tremendo, porque Dios le dio a él un carácter tremendo. Y él era uno de los que predicaba como a mucha gente no le gusta: víboras, hipócritas, arrepiéntanse o van a morir en el pecado. Lo detestaban por eso, porque él se levantaba con el poder de Dios a predicar. Y él no era como muchos de nosotros, tal vez, que le decimos a la gente: tranquilo, sigue pecando, que no pasa nada. No, a lo que es pecado le llamaba pecado. Y si usted no se ha arrepentido, pues se va a una eternidad sin Jesús. Él era claro. ¿Dónde están los Juan el Bautista de este tiempo? Amén. A tal punto de él decirle al rey Herodes: la mujer con la que estás no es tu esposa. Déjala, porque no es tu esposa, es la esposa de tu hermano. Estás en pecado, estás en adulterio. Y se levantó la ira de esta mujer, porque ¿qué causa la palabra muchas veces? Cuando uno confronta el pecado, eso trae en la vida de la gente, ¿cierto? Rabia, porque es un espíritu contrario. Y lo detestaron a tal punto, no le importó morir. Murió por decir la verdad. Esta mujer no lo quería, y mire, le cortaron la cabeza. ¿Y usted cree que Juan el Bautista era un gran siervo de Dios? No tenía temor. Muchas veces a nosotros nos da miedo hablarle a la gente. Muchas veces Dios nos ha puesto aún una palabra de exhortación y callamos porque ¡ay, qué pesar! ¿Qué va a decir? Se va a enojar. No, si Dios a usted lo llamó para ser Juan el Bautista en este tiempo, así le llamen religioso, fanático, nosotros hablamos la verdad, y vamos a seguir hasta el final con nuestro Señor poderoso, porque le amamos, le queremos, le servimos. Ahora, ¿dónde están esas mujeres que adoraban, que eran tan grandes, poderosas, fuertes, valientes como Esther? Una mujer que para esa hora llegó al reinado para salvar a su pueblo judío. Había un plan macabro en contra del pueblo de Dios. Y usted no vaya a creer que Esther estaba en el reino allá de bonita, de hermosa. No, pues masajes van, maquillaje viene, peinados. No, ella estaba feliz con todo eso. No, Dios la llamó en ese tiempo
por algo. Para esa hora ella llegó. Y ella se dio cuenta de ese plan macabro que tenían en contra del pueblo, porque iban a acabar con todo el pueblo. Y ella era judía, o sea que ella también iba a morir. Ella dijo: yo voy a orar, a clamar, a ayunar. Se levantó con poder y dijo: voy a hablar, me voy a presentar delante del rey. Pero eso era prohibido en ese tiempo. Si el rey no extendía su báculo, entonces hasta podía morir esa mujer. Pero ella tomó la decisión de ser valiente. Antes de ir allá a hablar con el rey y de contarle todos esos planes macabros que habían en contra de su pueblo, porque había un edicto de que todos debían morir. Ella primero oró, ayunó con el pueblo y dijo: debo hacerlo, porque si no lo hago, igual voy a morir. Pues me voy a arriesgar y me voy a levantar como esa mujer guerrera, valiente, llena de Dios, porque Él es el que va a hablar, Él es el que va a pelear por mí esta batalla. Y se presentó ante el rey y Dios le dio la victoria, hermano. Se la dio. ¿Cuántas mujeres como Esther hay en este lugar? Levante la mano. Sí, yo soy una Esther de este tiempo. Yo quiero hallar el favor del rey. Una mujer valiente, hermosa de Dios. ¿Dónde están aquellos Josías? Ay, tan lindo Josías, el rey. Este rey empezó a reinar desde los 8 años, siendo un niño. Cuando este rey ya tenía como 16, 17 años, quiso seguir el ejemplo de los otros reyes, ejemplos de que eran buenos reyes que amaban a Dios y hacían cumplir su palabra. Él dijo: yo quiero ser un hombre así. En ese tiempo adoraban también a dioses paganos, se inclinaban a ellos. Y resulta que cuando él fue a reparar el templo de Dios, encontraron un libro de la ley de Dios que estaba perdido. Y ahí se lo empezaron a leer. Y mire cómo se puso él. ¡Ay! ¿Cómo? Estos son los mandatos de Dios. ¡Ay! Vamos a morir todos, estamos en desobediencia. ¿Qué voy a hacer como rey? Rasgó sus vestiduras, lloró porque se dio cuenta de lo que había en esa ley, esa palabra poderosa. Y dijo: yo voy a ser diferente. Y entonces él empieza a quitar los altares del dios Baal, quitó imágenes de la diosa Astarte en todo el territorio. Hizo quitar todo eso. Él ordenó destruir todo hasta que fuera polvo. Y este hombre obligó a toda la gente a obedecer a Dios. Mientras él estaba en el reinado, todos adoraron a Dios, porque él quiso ser un hombre diferente, un rey maravilloso, especial. ¿Cuántos quieren ser como ese rey Josías que sienten dolor por el pecado, repudio por el pecado, que lloramos cuando leemos la Biblia y vemos que muchas veces en el corazón de Dios hay tristeza? Yo quiero ser como ese Josías. Yo soy Josías. Yo soy la que me levanto en mi casa a pelear por mis hijos, por mi familia, por mi parentela. Cuando salgo y veo toda la humanidad que se está perdiendo y siento dolor.
porque hay muchos que están muriendo hoy sin Jesús en su corazón. Que el Señor ponga eso, ese dolor por el perdido. Nosotros debemos ser aquellos que se meten con Dios y se apasionan. Este rey rasgó sus vestidos y dijo: no podemos seguir haciendo lo malo. Vamos a adorar a Dios, porque si no nos va a venir un castigo terrible. Nosotros tenemos que ser como esas personas. ¿Y cuántos más? Nombre usted a esos siervos lindos ahí, como el rey David, como Esteban, que predicó a una multitud de personas y también murió porque la gente cuando lo escuchaban se tapaban los oídos y decían: uy, no hable más, y lo apedrearon y murió Esteban predicando la palabra. Era un siervo de Dios tremendo. ¿Cuántos más ejemplos tenemos? Muchos. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Como ellos? Que cuando nos vean digan: tremendo siervo de Dios, tremenda mujer de Dios, santa, sin mancha, pura, bien firme, convencida de lo que es en Dios, que tiene el carácter de Cristo y no se deja mover por nada ni nadie. Así que nosotros tenemos que hacer un papel muy importante en este tiempo. Y vamos a mirar el papel que tenemos que hacer, el papel del salvavidas. Bueno, quise traer esto, pero esto no es un salvavidas. Algo parecido. Tenemos que hacer el papel de un salvavidas. ¿Qué hace ese salvavidas ahí? Está observando allá en la playa, ¿cierto? Sentado allá bien arriba, porque si está ahí bien abajo no va a ver nada. A las personas, cómo van, si todo va bien, que no se vaya a ahogar una persona, un niño. Y entonces empieza a mirar de cerca, porque si no tiene esto, entonces no va a haber nada, porque el sol, ¿qué hace el sol cuando nosotros estamos en la playa? Quedamos como cegatones, ¿cierto? Vea. Ah, mira, este se está yendo muy allá. Ay, no, ya me voló. ¿Qué hubo? ¿Qué pasa? Vuelva. Se está alejando mucho. ¿Dónde están los salvavidas de este tiempo? ¿Dónde están los que están así observando a la humanidad en la casa y están cuidando? Nosotros somos los que alertamos a la gente. Por el camino donde usted va a ir directo al infierno. Es un lugar donde hay un abismo, por ahí no es. Y nosotros tenemos que ser esos atalayas, esos que alertan a la humanidad. Y yo tengo el salvavidas, y entonces si veo que alguien se está ahogando, ¿qué hago? Lanzo el salvavidas, la palabra de Dios. Señor Jesús, salva a esta persona, y empiezo a predicarle la palabra. Jesucristo es el único, el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por Él. Jesucristo pagó un precio muy alto por nosotros, y yo debo lanzarle ese salvavidas a aquel que está en el alcohol y que se está ahogando y que no puede más. Ven, y yo trato de sacarlo de esas aguas. Se está hundiendo.
una persona, se está hundiendo un familiar, y yo lanzo el salvavidas. Tenemos el mensaje de Dios poderoso. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios son las buenas noticias? Amén. Buenas noticias son las mejores. Jesucristo es nuestro todo. Dios envió a su Hijo para morir por todos nosotros. A través de su sangre fuimos limpiados, fuimos salvados, perdonados. La gracia de Dios está con nosotros. Por gracia somos salvos, por la fe en Jesucristo. Si yo creo en Él y me arrepiento de mis pecados, voy a obtener la salvación. Amén. Yo voy y predico, yo voy y hablo a aquella persona que tanto lo necesita. Un salvavidas es uno que guarda una vida. Yo recuerdo que cuando nos invitaron unos hermanos de la iglesia a la playa hace unos años atrás, fuimos con ellos y con la hija de ellos, y la hija llevó una amiga a la playa. Cuando nosotros estábamos allá, esa jovencita le dijo a mi esposo, le dijo: yo soy capaz de nadar hasta allá. Mire, donde está ese barco por allá bien lejos, hasta allá soy capaz de ir. ¿Y sabe qué le dijo a mi esposo? ¿Usted qué va a ser capaz? No, usted no es capaz de ir hasta allá. ¿Sabe qué hizo ella para demostrarle a él que sí era capaz? Se fue nadando lejos, es que no se veía eso, lejos, nadando desde ahí solamente para demostrar que sí era capaz. ¡Qué tremendo! O sea, yo dije, uy, Dios. Llegó hasta allá, casi muere en el camino. Había un barco, no la dejaron subir a ese barco. Se enojaron los del barco cuando ella llegó ahí, pero ella llegó, o sea, casi que no podía más, estaba muriendo. Cuando nos damos cuenta, y el hombre que la invitó a ella, que se sentía responsable, dijo: Dios mío, ¿qué va a pasar con esta niña? Mandó a una persona en una lancha por ella, porque se iba a ahogar. Esta muchacha, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué tontería hizo? ¿Sabía que esta tontería muchas veces la hacemos nosotros? ¿Por qué? En el mundo nos dicen: ¿usted qué va a ser capaz? Ay, usted no es capaz de... solamente es un poquito nomás, un traguito. Usted ve que no es capaz de acostarse con esa muchacha. Y el otro, para demostrarle: no, yo soy bien varón. Y empiezan a demostrar con los amigos cosas que no son. ¿Y sabe cómo termina la gente? Casi ahogada. Porque cuando nosotros tratamos de agradar a una persona, podemos estar muriendo. Pero gracias a Dios que nos envía a Jesucristo, que es nuestro salvavidas, que es el que nos salva, que Él es el que nos alienta, nos llena. Yo no tengo que demostrarle a nadie, yo sé quién soy en Dios. Yo soy un siervo de Dios. Somos luminares de Jesucristo. Yo quiero hacerle una pregunta. Si usted ve que en su vecindario hay una casa que está a punto de quemarse, y está allí y se enciende un fuego, ¿usted qué hace? ¿Usted cómo va y toca la puerta de esa casa?
ay no, ¿será que soy imprudente? Voy y toco la casa, de pronto están dormidos y voy a tocar y voy a incomodar. ¿Usted cómo llega a una casa donde usted sabe que muchos están dormidos, que hay un incendio y se van a morir ahí? ¿Cómo va usted? Ay, venga, si usted quiere salir, por favor. Y le habla bien pasito. Ay, ¿quiere? No, toco la puerta, grito. Claro, porque yo soy un salvavidas. Y entonces yo voy, ¿y qué hago? Ay, bueno, si quieren salir, salgan. No, si no quieren salir, pues yo voy y los cojo a la fuerza y los saco, ¿verdad? Miremos ese video, ¿sí? Eso pasó en Estados Unidos. Y esa mujer empezó desesperada, toque, 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 toque. Había una familia ahí dormida, se estaba encendiendo la casa. Y ella como llega ahí a tocar, ay no, no hay nadie, devolvámonos. No, ella se quedó ahí insistente, insistente, porque eran vidas. Logró sacar a una familia. Y esa señora fue un salvavidas. Y al momentico el techo de esa casa cayó. Pero no murieron gracias a que había alguien, amén, que se levantó. ¿Cuántos se van a levantar en esa casa donde se están muriendo nuestros hijos y no les hablamos? ¿Será que yo le hablo a mi hijo pasitico? Ay no, si usted quiere servirle a Dios cuando quiera, cuando tenga 20 años, tranquilo. No, yo lo cojo y le hablo todos los días, amén. A ese papá, a esa mamá, ¿cómo le habla usted a la gente? Con pena. Ay no, es que voy a incomodar. Ay no, no se ponga a predicar. Un día estábamos en un lugar y una muchacha estaba hablando con alguien, una mujer cristiana, estaba hablando con una persona. Un tiempo estábamos en un velorio y llegó una mujer y esta otra joven estaba hablando con ella, una mujer cristiana. Duró casi como 2 horas hablando con esa mujer. Yo le pregunté, ¿y usted se le compartió del Señor Jesús a esa persona? Y me dijo, no, porque es que uno no puede tampoco atosigar a la gente. O sea, llegarle así de una, no, uno va lento, lento, pero seguro por allá, quién sabe cuando no haya oportunidad. Porque uno tiene que aprovechar el momento, es hoy, no es mañana. Y si esa persona se muere ese día en la noche y usted tuvo 2 horas con esa persona para predicarle y no lo hizo. Entonces cuando íbamos ya en camino hacia un lugar, me dijeron, es que usted es muy religiosa. Lo que pasa es que usted ya se pasa. Usted quiere hablarle a todo el mundo, qué jartera, se vuelve cansona ya. Pues sí, soy cansona y soy una fanática de Jesucristo. Y yo a donde quiera que voy, yo voy a aprovechar mi tiempo para hablarle a las personas. Si estoy en una fila, en un banco, le hablo a la gente. Si estoy en cualquier lugar, yo aprovecho el momento. Yo voy en un taxi, voy con la persona que está ahí. Yo no me quedo ahí callada, yo le hablo, le predico. Iba yo con alguien una vez y yo iba en ese taxi hablándole a una persona, porque yo empiezo ahí, ay, ¿cómo está? Ay, qué bueno, y empieza uno, Señor, dame palabra, ¿cómo empiezo? Los que somos evangelistas sabemos, ¿cierto? ¿Cómo le llego a esa persona a Dios? Iba con una persona ahí al lado y yo empiezo a predicar y a predicar y a predicar. Y cuando me dijo, ay, otra vez hablando, ay, ¿por qué pena? ¡Qué pena! No, la persona no me puso mucho cuidado, pero es que a mí no me interesa si me ponen cuidado o no. Yo hago el trabajo que Dios me encomendó. Y si la persona no quiere escuchar, allá ella, pero yo predico.
Yo hablo a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Como nos ha pedido el Señor. ¿Dónde están esos Daniel? ¿Dónde están esos Juan el Bautista de este tiempo? Yo quiero ser esa persona que le habla a la gente de Dios. Tal vez hemos estado adormecidos, iglesia. ¿Cuántos no aprovechan el tiempo cada día? Cada día deberíamos ganarnos a uno para Cristo. Señor, perdónanos por no hacer el trabajo que tenemos que hacer. Perdónanos, porque la gente cada día muere. Y es que los jóvenes creen que tendrán mucho tiempo. Mire esa niña, ayer o antier en Cartagena, murió una niña de 10 años. Vinieron los sicarios, mataron al papá y ahí quedó la niña de 10 añitos. Y los jóvenes creen, no, yo creo en Dios por allá, yo me meto con Dios cuando tenga 50. ¿Será que vamos a tener el tiempo para llegar a esa edad y convertirnos realmente a Dios? Hoy mueren cada día personas y nosotros tenemos que pedirle a Dios, danos, Señor, sensibilidad, porque ya no nos duele la gente, ya no nos duele el que se está perdiendo, ya no nos duele el vecino, ya no nos duele el familiar. Y hoy quiero animarles en esta mañana que seamos uno de aquellos que entregaron todo por Dios, y que si estamos adormecidos, no vamos a ser de aquellos que vuelven atrás. No vamos a ser una iglesia dormida. Por favor, iglesia, que Casa de Paz sea una iglesia avivada. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Empecemos cada uno a pedirle al Señor, avívame, avívame, heme aquí. Yo quiero ser, Señor, yo quiero ser esa mujer que se para a proclamar tu palabra. Dígale, yo quiero ser ese hombre, Señor, que le dice no al pecado. Vamos a proponer en nuestro corazón no contaminarnos con el mundo. Señor, guárdanos. Señor, levanta obreros. Mira, la mies es mucha y hay pocos, Señor. Muchos se han apartado de ti, Señor. Muchos de los que estaban con nosotros se fueron. Pero nosotros somos un remanente que queda, Señor, para levantarnos a hacer tu obra. Sabemos que el tiempo se acerca. Tu venida, Señor, por nosotros. Que nos encuentres haciendo tu obra. Señor, por favor, mira la insensibilidad que hay. El amor de muchos se ha enfriado. No permitas que nuestro amor se enfríe. Aquí estamos, Señor. Henos aquí, envíanos a nosotros. Queremos ir, Señor.